Me la pedían, me lo exigían. Y aquí está, aquí se viene la reseña de Los Genios de Jaime Bailey. Disclaimer alert, no soy un crítico literario, felizmente. Tampoco pretendo serlo, soy simplemente un lector. Ante todo esto, debo decir lo siguiente. He sido un gran lector de Jaime Bailey. Hasta el año 2010 más o menos, he sido una de esas personas que siguió constantemente su obra. El libro que más me sorprendió y fue el que más fascinación me produjo fue justamente Los Últimos Días de la Prensa. Y de ahí continué con casi todas sus novelas, riéndome, entreteniéndome, pasándola bien y encontrando además una característica que para mí es esencial. Literatura de entretenimiento, bien hecha y con personajes entrañables. De ahí en adelante empezó a repetir bastante la temática, cuestión por la cual dejé de leerlo y lo he retomado recién a partir de Los Genios. Ahora, hay mucho por decir a propósito de esta novela. Voy a empezar con los puntos a favor y los puntos en contra, y al final daré una opinión mucho más global a propósito de lo que pienso. Lo primero que tengo que decir es: Jaime Bailey ha logrado investigar un hecho que no tiene comprobación histórica, o al menos no tiene una versión oficial. Ante la falta de verdad del asunto, surge la ficción como una especulación. Jaime Bailey lo que hace, según él mismo explica, es recopilar datos que le han contado de uno y de otro lado. Es decir, del lado de Vargas Llosa y del lado de Gabriel García Márquez, a propósito de qué fue lo que ocurrió, por qué Vargas Llosa le pegó un soberano puñetazo y dejó a García Márquez knockout. Hay un gran manejo de la información que él dice ha recopilado básicamente de manera oral, a través de viajes, a través de consultas entre uno y otro bando, y al final ha logrado armar una trama. ¿Por qué le pegó? Yo he tratado de armar el rompecabezas desde que conocí a Vargas Llosa y a su familia, y fui muy amigo de ellos, en particular de sus hijos, que conocí años después a García Márquez. Jaime Bailey es experto en esto, tiene una gran cantidad de novelas que lo respaldan y que le permiten tener sobre la espalda una gran cantidad de oficio para poder armar una trama, que de por sí no es fácil. Ya lo dijo él mismo en su conferencia de prensa, y es algo que yo, como viejo lector de Jaime Bailey, ha entendido también. Es la primera vez en la cual Jaime Bailey sale de la primera persona, es decir, sale del yo y narra a través del él o de los ellos, en este caso García Márquez y Vargas Llosa. En este caso narra la historia justamente de qué fue lo que ocurrió en el puñetazo, y en verdad pues lo hace bastante bien. Logra construir una historia y lo logra construir a través de una serie de diálogos. Aquí viene el segundo punto a favor de esta novela. Ese segundo punto a favor es la verosimilitud. Jaime Bailey es un gran dialoguista, ya lo ha demostrado en sus otras novelas. De hecho, hay diálogos memorables en No se lo digas a nadie, en La noche es virgen y por supuesto en Los últimos días de la prensa. Hay una psicología construida detrás de cada uno de sus personajes, y esto mismo lo aplica en Los Genios, ya que juega con la imaginación o con el prototipo de personaje que nosotros creemos conocer a propósito de Los Genios, que son las dos figuras centrales del relato. Podemos hablar de otros protagonistas que también tienen una gran importancia en el relato, como por ejemplo Patricia Llosa, la esposa de Vargas Llosa, despechada por la infidelidad de el que a la postre se convertiría en el único premio Nobel peruano. Y por otro lado de Mercedes, que también a mí me parece que es un personajazo. La psicología de los personajes está tan bien delimitada que nosotros logramos creerle a Bailey, logramos creer que estos personajes realmente se comportan de esa manera. Definitivamente aquí hay una serie de licencias ficcionales que el autor se toma, pero para hacer ficción y para estar en el terreno de la imaginación y para haber utilizado nombres y rostros reales, porque digamos que los personajes existieron, lo hace bastante bien. Y digamos que esa es otra de las grandes cualidades que tiene esta novela, es verosímil, nos la creemos absolutamente todo, y sobre todo motivados por el morbo de saber qué ocurrió finalmente
hacemos un pacto tácito con él de dejarnos llevar a través de la trama y simplemente dejar que las páginas fluyan. Son poco más de 200 páginas y yo leí la novela francamente en 4 horas. Es muy sencilla de leer. Otro punto más a favor de Jaime Bailey y de los genios. Vamos con el tercer punto, las técnicas narrativas utilizadas. No sé si sin quererlo o sin proponérselo, Bailey logra hacerle un discreto homenaje a los autores del boom, principalmente a sus dos protagonistas. ¿Por qué? Si vemos que Vargas Llosa era experto en generar diálogos alternados y disrupciones en las líneas de tiempo, si vemos que Gabriel García Márquez en un relato como Crónica de una muerte anunciada empezó la novela narrando lo que ocurrió al final, es decir, la muerte de Santiago Nazar, Jaime Bailey hace exactamente los mismos. La novela Los Genios empieza con el puñetazo. Hermano, hermanazo, le dice Gabriel García Márquez, y de pronto ¡zas! Vargas Llosa le encaja un soberano puñetazo que lo sienta. A continuación Mercedes le dice: ¿qué es lo que has hecho? Y Vargas Llosa le responde básicamente: esto es por lo que le hizo a Patricia. Entonces, a todo esto también creo que Bailey le rinde un discreto homenaje no solamente a Vargas Llosa y a García Márquez, sino a toda una serie de referencias que logra construir. Incluso hay un guiño real maravilloso. En una de las partes entendemos que uno de los personajes es Juan Velasco Alvarado e invita a toda una serie de personas relacionadas a su régimen a que asistan al funeral de nada más y nada menos que de su propia pierna. O sea, dentro de la imaginación encabritada que Bailey logra tener, no sabemos si es que este hecho fue real o inventado, pero lo compramos con una facilidad alucinante. Entendemos pues que también es un homenaje a Gado, porque ¿quién rayos le hace un homenaje a su pierna amputada? La información en ese sentido sí está muy bien construida. Entonces digamos que dentro de estos son los puntos que nosotros podemos resaltar. Cuarto punto: los hipervínculos. No, aquí no te estoy llevando a otra página web ni a otro video. Aquí te estoy llevando a otros libros. Asistimos como espectadores en primera fila de los años más gloriosos del boom latinoamericano. Estamos hablando de finales de la década de los 60 y principios de los años 70, yendo hasta más o menos 1974. En este lapso de tiempo se publican una serie de novelas de los dos genios de Perú y Colombia. Vargas Llosa, tras haber publicado La ciudad y los perros, tras haber publicado Pantaleón y las visitadoras, tras haber publicado Conversación en la catedral, y García Márquez, recorrido con dureza sus inicios como escritor con La hojarasca, que vendió poquísimos ejemplares en Colombia, y que luego toca el cielo y la gloria con 100 años de soledad. Hay una escena memorable en la cual García Márquez, luego de haber mordido el polvo de la derrota literaria durante muchísimo tiempo, va a un teatro y recibe el calor del público que lo llama genio por primera vez. En una escena real maravillosa, una paloma metafórica baja del techo, se posa sobre él y García Márquez entiende que su destino ha cambiado para siempre. Se convierte, como él mismo dice, en un pobre con plata. Ahora, los hipervínculos que generan a otras obras literarias son alucinantes, porque al menos a mí me dejaron las ganas de poder revisar de nuevo Conversación en la catedral, novela que tiene un gran manejo de diálogos en diferentes tiempos. Me dieron ganas de leer nuevamente La ciudad y los perros para entender el por qué y cómo se fraguó ese espíritu beligerante y combativo de Vargas Llosa y tremendamente violento. Y me dieron por supuesto ganas de leer 100 años de soledad. Y sobre todo, aquí es uno de los detalles más interesantes del libro, se muestran los entretelones de lo que fue la grabación de la película de Pantaleón y las visitadoras. No estoy hablando de El Pantaleón y las visitadoras que tanto tú como yo seguramente conocemos, la versión de 1998 y que tiene como protagonista a Salvador del Solar y Angie Cepeda. Hablamos de la versión de los años 70 dirigida por el mismo Vargas Llosa y producida por la Paramount. Asistimos también como estos espectadores que están constantemente detrás del autor y vemos todas las complicaciones que ocurrieron durante ese rodaje. El mismo Vargas Llosa se refería a esta cinta de esta manera en un video grabado por el útero de Marita hace ya bastante tiempo. Y creo que esta película tendría que filmarla el propio autor, porque creo que tendría que ser una película de autor. Entonces me dijo, cuando el chico de la Paramount dice eso, esa película se hace. O sea que usted va a dirigir esa película, no se preocupe, yo le voy a poner un magnífico ayudante de dirección que sabe todas las cosas que hay que saber, y usted está ahí
y dice, ¡acción! Ya. Ocurrieron toda clase de catástrofes, hubo un tifón que se llevó todo el decorado y al final. Entonces, creemos y entendemos que el contexto en el cual se narra juega un rol importantísimo dentro de esta novela, que personalmente a mí me generó estos puntos a favor. Vamos ahora con los puntos en contra. El cierre de algunas de las historias queda bastante cojo. Entendemos que Bailey ha manejado una gran cantidad de información. Sin embargo, esto hace que quiera embutir todos los datos de una manera bastante atropellada sin llegar a cerrar todas las historias. Es decir, lo que se convierte también en su principal virtud es también uno de sus mayores defectos. Y aquí viene el siguiente defecto que le encontré. Y el siguiente defecto que le encontré es que justamente si es que nosotros somos personas ajenas a lo que ocurrió dentro de este contexto histórico, si lo tomamos como una historia descontextualizada absolutamente de la historia del puñetazo y de la relevancia que tienen estos personajes, entendemos pues que se trata básicamente de un chisme largo de casi 200 páginas que tranquilamente pudo resumirse a 2 y ser publicado en la revista Hola. Muy bien escrito, sí, pero un chisme largo al fin y al cabo. Hay datos que valen por la anécdota misma, más no dentro de la construcción literaria aportan a la historia. Los romances entre algunos de los personajes o las intromisiones dentro de la vida privada simplemente a veces no aportan y colorean, le dan quizás un poco más de vida a lo que viene a ser una historia bien contada, pero que creo que pudo estar mejor. Y esta es otra de las cosas por las cuales yo dejé de leer a Jaime Bailey. Jaime Bailey tiene una prosa alucinantemente buena, pero a veces excesivamente se regodea en aspectos que quizás rozan lo hilarante, pero que cortan determinadas partes de la tensión dramática. Es una típica novela de Jaime Bailey, con mucho humor, con mucha irreverencia, pero también con bastantes puntos flacos y que se regodea a veces en el lenguaje y no se concentra tanto en poder cerrar justamente determinadas partes que yo creo pudieron haberse cerrado tranquilamente. César Hildebrand llamó a Jaime Bailey suicida. Yo digo simplemente que es un autor al que quiero volver a darle la oportunidad de leerlo y les invito a ustedes a poder hacerlo también. Si tanto ustedes como yo disfrutaron de las obras del boom latinoamericano, yo creo que los genios de Jaime Bailey pues les van a dar una pista mucho más acertada a propósito de lo que fueron esos años gloriosos en los cuales estos 4 genios hicieron de la literatura latinoamericana un panorama interesante para la literatura mundial. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta video reseña, pero espero sobre todo que vayan a leer Los Genios. Nos vemos el viernes en una nueva edición de El Podcast Librero que espero disfruten tanto como yo. Ahí nos vemos.